Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista colombiano Jaime Gómez acaba de inaugurar una exposición en la localidad de Saint-Saturnin-les-Aptes, en la región francesa de Provenza, Alpes, Costa Azul, en la que muestra su pintura exenta de artificios de una delicadeza y elegancia poco comunes en nuestra época. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la pintura, Jaime Gómez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Jordi. Mil gracias por haberme invitado. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Girardota, en Colombia, en el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Pero cuéntanos, ¿es cierto que tu primer maestro en pintura fue tu padre, que te pidió un día que pintaras un decorado para un pesebre navideño? Así es. ¿Cómo fue eso? Mi padre nació un 24 de diciembre, así que para él el pesebre era fundamental, siempre fue fundamental en su vida. Y cada año él fabricaba él mismo los personajes del pesebre. Claro, porque durante el año nosotros jugábamos con ellos y terminaban destruidos. Entonces ya cuando yo tuve como edad para él pedírmelo, me dijo que hiciera el telón de fondo para el pesebre. Y yo le dije que no sabía, él me dijo que era muy sencillo, que simplemente pintara lo que yo quisiera al fondo, por ejemplo un paisaje, y pues como el paisaje de mi tierra son montañas, él me enseñó a mezclar azul con amarillo para hacer verde y así sucesivamente, y con colores de vinilos, en papeles de bolsas de papel para cuidado de ganado. Ahí hicimos los telones para el pesebre y así sucesivamente. Yo cada año también hacía el telón. Con él empecé a pintar. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a pintar? Tendría unos 10, 12 años. He leído que en la escuela los niños a veces pueden ser muy crueles y que se burlaban un poco de ti porque pintabas. No porque pintaba, sino porque en la primera, digamos, el primer año cuando nos enseñaron las letras, la maestra nos enseñaba las letras con un dibujo. Un árbol para la A, un no sé qué, etcétera, una C para casa, un burro para la B. Y cuando llegó lo de la vaca, yo hice una vaca, pero resultó que era no vaca, sino que era una perra. Es decir, yo le había hecho la ubre a lo largo del pecho. Y claro, los alumnos se burlaron y yo nunca supe por qué. Después caí en cuenta y eso resultó para mí un trauma y no volví a dibujar. Pagaba a un compañero que me hiciera los dibujos hasta más tarde cuando tuve unos 12 años y ya empecé a dibujar. A superar ese trauma, a tal punto que dicen mis condiscípulos en el colegio que no valía la pena que me pidiesen los libros o los cuadernos para desatrasarse de las lecciones, porque yo siempre era dibujos en vez de notas de clase. Estabas destinado a una carrera artística. En la Universidad de Medellín vas a licenciarte en Filosofía y Letras, pero también estudias dibujo clásico en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y al lado estaba la Escuela de Bellas Artes. Sucede que en esa Escuela de Bellas Artes un primo de mi madre daba una beca al año para algún alumno
Esa beca la tuvo durante muchos años otro primo que terminó música, terminó piano, y cuando él terminó sus estudios de piano, la beca quedó libre y le dijeron a mi mamá que si la quería para alguno de sus hijos. Entonces yo dije que sí y entré a hacer dibujo e hice dibujo clásico solamente durante un año, porque en realidad, a pesar de que el aprendizaje o la enseñanza fue muy buena, una señora que había estudiado en la Escuela San Fernando en Madrid, la clase era muy díscola. Había unas 6, 10 muchachas que iban era únicamente por divertirse, y yo dije, si el año entrante la cosa va a ser de esa misma manera, pues yo prefiero estar en mi casa y progresar yo mismo. Total que sí, tuve un primer aprendizaje de dibujo clásico y más tarde lo siguiente fue autodidacta, aunque unos años después entré al taller de grabado del Museo de Antioquia en Medellín, aprendí grabado desde grabado en madera hasta litografía, y un poquito más tarde asistí a un taller de pintura dictado por un pintor argentino que vino a Medellín. El pintor se llama Héctor Giuffre y él hizo un taller de pintura, ¿cómo le llamó? Ya no recuerdo, pintura veneciana, o sea, pintura clásica del Renacimiento, y ya pues con eso y la práctica ahí me he defendido. Es importante esa base clásica, ¿no? Se está perdiendo en las escuelas de Bellas Yo Artes. creo que lo que es muy importante es el respeto de los materiales, Jordi, porque es casi que lo mismo para un plomero. Uno no le puede aceptar a un plomero que le haga una tubería en cartón. Sin embargo, el arte, que es tan generoso y tan digno, acepta todo. Mira, la semana pasada han aceptado en una sala de ventas en España, no sé si te diste cuenta, que vendieron una escultura que no existe. Vacía. Una escultura que no está en ese rincón. Hay una escultura de 18.500 euros, pero no Yo la sin hay. darme cuenta, ¿eh? Increíble. No, pero quizás el que lo ha comprado es el problema, ¿no? De todas maneras, es una inversión que él tratará de mantener. Creo que eran 15.000 euros que pagó. Algo así, sí. Terrible, ¿eh? Bueno, allá ellos, ¿no? Sí. En Girardota vas a instalar tu taller, lo que te va a llevar a ganar 2 veces, en el 79 y el 80, el premio del Salón de Arte Joven de Medellín. Sí. Eso sí. te dio alas, imagino, ¿no? Sobre todo muchísimo ánimo, porque me di cuenta pues de que lo que estaba haciendo de alguna manera, no sé, me dio mucho ánimo, y entonces empecé a pintar y a hacer exposiciones, y como en las exposiciones poquito a poco empecé a vender cuadros, entonces poco a poco empecé a vivir de lo que vendía y a exponer ya en galerías en Colombia, en Medellín, en Bogotá, y a participar en salones hasta internacionales en donde era invitado. En México expusiste, Hay ¿no? una invitación a ese Salón de México. Fue muy particular porque la mala administración de las oficinas culturales de Colcultura en Colombia impidieron que las obras salieran a tiempo para la exposición. Pero bueno, Lástima, ¿no? lástima, Son cosas sí. que Eso pasan. sucedió mucho más tarde, en el 89, 90, 90 y tantos. La ciudad de Medellín había sido invitada especial a la Internationale Kunstmesse de Hamburgo, y yo estaba participando con otros artistas de Colombia, mas como la obra de Colombia no llegó a tiempo, me tocó a mí asumir la representación de Medellín en la exposición. Yo no asistí, pero me mandaron pues a decir que había quedado muy bien, que se hizo una instalación, pero de pinturas. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Así es. Pero Colombia se te quedaba pequeña, Jaime, y decides aceptar una invitación de un pintor, por cierto. Sí, fue una casualidad venir aquí a París. Y cuando llegué a París, yo que ya había ido, por ejemplo, a New York, entre otras ciudades, y que no me había gustado como para vivir, llegué a París y eso fue como un imán. A la semana siguiente yo ya me dije, yo quiero vivir aquí e ir de vacaciones a Colombia. Y así lo hago. Entonces vivo aquí, cada año voy a Colombia. ¿Cómo se siente uno tocando el mito que es París para un artista? Ay, yo no te sabría responder porque al principio yo estaba obnubilado con todo, Jordi. Todo me había cambiado. La comida, el idioma, la forma de moverse en la ciudad, los transportes, la gente, todo, la sociedad, todo me había cambiado. El idioma, sobre todo. Sobre todo, yo sabía ya leer y escribir en francés,
pero mi hablar era muy malo. Aprendí a hablarlo y soltarme. A los 3 o 4 meses ya no tenía tanto miedo y eso no fue ningún problema. Pero ¿qué te digo? Lo más sorprendente fue la belleza de la ciudad. Me fascinó por todas partes, lo que le fascina a cualquier turista que viene, la ferronería de los balcones, los monumentos, etcétera. Por supuesto. Y los museos, indudablemente. Sí. Naturalmente. Cuéntanos, ¿de qué modo evolucionó tu manera de pintar el hecho de estar viviendo aquí en París? Cuando yo llegué a París, digamos que mi particularidad era el paisaje y me distinguía casi por pintar paisajes de los Andes, las montañas de los Andes, a veces cascadas, nubes, cielos, con un tinte orientalista muy japonesante, que ya se había advertido por los críticos, y también con un cierto deje minimalista, a tal punto que alguno dijo, un día de estos él no va a pintar nada. Entonces yo me cuidé mucho de eso. Cuando llegué a París, siendo mi tema favorito el paisaje, encontré que aquí no lo había, aquí había únicamente ciudad y el paisaje urbano no me había interesado y es curioso porque llegué y no me interesó. Entonces me dediqué a lo poco que tenía de paisaje en la ciudad, porque me di cuenta de que ver el paisaje, es decir, para ver el paisaje tenía que ausentarme mínimo 50 kilómetros, llegar a un suburbio, todo plano, o sea, nada más de montañas, y entonces me dediqué no a hacer un repertorio, pero resultó siendo un repertorio, casi que un repertorio de los árboles, de los jardines de la ciudad. Con esa especie de repertorio participé en la exposición de Hamburgo. Eran unos cuadros alargados, grandes, de colores postimpresionistas, vamos a decir. Hablando de cuadros alargados, es cierto que hacías cuadros inmensamente alargados. Sí, al principio eran alargados horizontales, ahora también hago alargados horizontales y he vuelto a tomar eso de alargados pero verticales. ¿De cuántos metros? No, al principio eran muy largos, de 11 metros, 15 metros, pero ya no soy tan exagerado, no vale la pena, era tal vez como para hacerme notar. Valió la pena porque me notaron. Sí, ahora, hay que tener una casa enorme para poder colgar un cuadro de mira, esos. esos cuadros, solamente hay uno que se exhibe en una casa que tiene 11, son 11 cuadros de 80 por 80. Ah, no, y en mi casa donde mis hermanas, en el comedor, que es muy alto, arriba hay un paisaje de 360 grados de las montañas de mi pueblo. Imagínate. Jaime, un escritor... Pero para terminar la pregunta, entonces, ya aquí lo único, digamos, de eso que llamamos verde naturaleza eran los árboles y quedé hasta la coronilla. Y dije, ya no más, ya no más, ya no más. Aquí tienen una expresión que había aprendido cuando fui a Montmartre a tratar de instalarme allá para vivir vendiendo cuadritos, pero vi que la cosa era difícil, una especie de mafia. Y encontré que los artistas que vendían ahí cuadros para turistas, eso era para ellos hacer alimentario, de lo alimenticio que llaman, pero que en su taller hacían pintura abstracta, pintura geométrica, etc. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer en mi casa alimenticio. ¿Qué es lo alimenticio? Las frutas, las verduras y las flores. Viendo que eso iba a corresponder con lo que se llama en la historia de la pintura el bodegón, entonces pues afortunadamente tenía en dónde estudiar aquí en París, bodegón en los museos, y pasé casi todo un año copiando a mi manera bodegones especialmente de Chardin para adquirir un cierto protocolo de representación. Los objetos puestos casi al horizontal, iluminados particularmente de derecha a izquierda, y bueno, pues flores y frutas, bodegones, y después incluí en los fondos paisajes. Eso es verdaderamente pintura alimenticia y vegetariana, ¿no? Sí. Sobre todo. Un escritor colombiano, Plinio Apuleyo Mendoza, presentaba en un libro varios artistas colombianos que habían vivido aquí en París, entre los que se encuentra Fernando Botero y Jaime Gómez. Fernando Botero el primero y yo el último. Jaime, acababa de llegar a París. Tuve la suerte de recibirlo en este programa ya hace unos años. Ah, qué bien, sí. Y naturalmente Jaime Gómez también.
Sí, ¿Cómo se siente uno compartiendo el libro con Fernando Botero? Pues a mí me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría porque habiendo prácticamente acabado de llegar a París, el libro aparecería unos 3, 4 años después de mi llegada, que él me hubiera notado y que me anotara, que me incluyera en esa lista de artistas. Bueno, yo me sentí muy halagado. No solamente halagado, sino también pues también con una responsabilidad, porque de todas maneras ya siendo mi profesión. No sé si fue por culpa de este libro, pero en París hace un par de años, estuviste a punto de entrar en el Panteón. Hiciste ¿Cómo así? una exposición en el Ayuntamiento del Quinto Distrito. Ah, no, pero eso no es el Panteón, Está es justo enfrente. al frente, sí. Por ello he dicho que estabas a punto de No, entrar. para eso se necesita muchísimo. Bella exposición, ¿no? Tenemos aquí el catálogo. Sí, aparecen en algunos cuadros de la exposición que se llamó Huertos Interiores, Verger Intérieur. Con un bello catálogo, Sí, fantástico. el catálogo muy lindo, muy, muy lindo. La exposición fue muy bonita. Yo la había solicitado exclusivamente en la sala René Capiton y me la acordaron. Una sala muy grande, de 2 pisos, con un mezanín muy grande. La exposición quedó muy bonita, ciertamente. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en San En San Saturnino, Les Alpes, en el sur de Francia, la Provenza también es otro de los mitos, sobre todo para los ingleses, ¿no? Antes de ellos, para todos los artistas, pues la luz, es decir, allá hay más luminosidad que al norte, hay más tiempo de luminosidad también, y ahora pues es porque hay una, ¿cómo se dice?, una suavidad de vida que quien no quisiera estar ahí. Entonces, especialmente, sí, ingleses, alemanes, holandeses, se han instalado en la zona a tal punto, como te decía ahora, que casi que la primera lengua de allá es el inglés. Van tras las huellas de Van Gogh, de Gauguin, de Sí, tantos otros sí, artistas. pero la Matisse. región es tan hermosa y es tan agradable. Sí, A pesar de los incendios forestales, que sí, últimamente es están cierto. dejando muchos paisajes un poco oscuros para la pintura. Cuéntanos, ¿de dónde sale esa influencia oriental en tu pintura? ¿Pasión por la pintura china, por ejemplo? No. Sí, yo creo que viene de la filosofía. Mira, cuando entré a la universidad, una de las materias en primer semestre era historia de la filosofía, y recuerdo que cuando se nos habló de la filosofía oriental, se la mostró muy sucintamente, muy relacionada con religión y muy de paso para entrar a la filosofía especialmente griega. Y habiendo yo notado como la ausencia de información, pues traté de adquirirla por mí mismo, y entonces entré a estudiar más en profundidad, digamos, lo que era, digamos, la filosofía china, su relación con la religión y el arte, que todo va unido entre ellos, y forzosamente, más seguramente una inclinación natural, dieron ese resultado de una especie, y lo practiqué. Al principio hice muchos dibujos estilo oriental, inclusive me compré mis pinceles chinos, los sellos, la tinta china, cómo se trabajaba. Fascinante ese mundo. Hice durante un rato una práctica que se llama sumi-e, que es con un golpe de pincel en la hoja, hacer un animalito, un pájaro, una hierba, etc. Y bueno, pues eso influyó mucho, pero poco a poco se fue, digamos, se fue alejando. Pero siempre queda en un sustrato en tu trabajo, Mucho, seguro. sí. ¿Te has sentido, en un cierto modo, marginado por no formar parte de las vanguardias del arte? Yo creo que bueno, aparte esos 2 primeros salones de arte joven en donde me dieron premio, me di cuenta de que después sería sí, a contracorriente y pues en cierta manera rebelde. Es una rebelión en este momento, es una rebeldía a ser contemporáneo únicamente por la firma. A mí me preguntan, ¿haces arte contemporáneo? Yo les digo, lo único contemporáneo en mis cuadros es la firma, es 2021, o sea, es de ahora.
pero la figuración no es de arte contemporáneo. Afortunadamente está recuperándose, ¿no? Hay una especie de... Hay muchas tendencias, especialmente como intelectuales, ¿sí? He escuchado en los últimos días conferencias de intelectuales franceses, profesores especialmente, que hablan de la vuelta a la sí, sobre todo del vacío que ha dejado esta especie de arte que es únicamente conceptual y virtual y que no es real. Sí. Sobre todo la obra de la que hablábamos, sí. Una escultura es del puro vacío. Concepto, es puro concepto, sí. En fin, proyectos para terminar. Sí, bueno, esta exposición allá en Saint-Saturnin, en un hotel, sí, es una exposicióncita venta, pequeña, organizada por una señora canadiense que trata de instalarse en la zona, Elizabeth Levinson, y dura hasta el 20 de julio, y posteriormente hará una exposición en la cercanía de París, en un suburbio que se llama Montrouge. Esto sí, en una galería que lleva como unos 11 o 12 años de existencia, muy bien afincada en los asuntos culturales de Montrouge, y será para septiembre. Se llama Espace Alies Guinard. Posteriormente, para el mes de febrero, se proyecta también, ya está decidida, una exposición en Medellín, en el Museo de la Universidad CES, Centro de Estudios de la Salud. En fin, pues son los proyectos. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti. Mucho éxito en tu exposición actual y en las futuras. No permíteme también que dé las gracias a David Brockway y Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Medellín seguro que también, gracias a una cadena internacional de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.